Vamos a participar también de la palabra de Dios en esta tarde y vamos a buscar en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. He aquí que tenemos aquí una palabra que está escrita en la primera epístola de Pedro y que nos explica la palabra de Dios algo que es común en todos los cristianos de toda la historia. Empieza así esta palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí nos está hablando el hermano Pedro de una prueba, de un fuego de prueba que sobrevino a los cristianos de aquel tiempo, de aquella congregación a la cual está escribiendo el hermano Pedro. El tema es que les aconseja el hermano que no se sorprendan de la prueba que viene sobre ellos, del fuego de prueba en concreto. Dice la Biblia que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces podemos pensar los cristianos que el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de estar con Dios, el hecho de seguir a Jesús, eso nos exime de toda dificultad, nos exime de toda tribulación. Nadie nos puede hacer daño, nadie nos puede atacar. No dice esto la Biblia. La Biblia dice que vendrán sobre nosotros pruebas, vendrán sobre nosotros dificultades, vendrán tribulaciones, pero también nos dice que Dios nos va a ayudar hasta el final de nuestros días. Y el consejo del hermano Pedro es: no os sorprendáis, no os coja de sorpresa. Si algo a alguien le coge de sorpresa, está en debilidad, está en una situación que la sorpresa puede ser un arma contra él. Pero aquí el consejo del hermano Pedro es: no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es una cosa extraña la persecución para el cristiano, la incomprensión de los demás para el cristiano, la burla para el cristiano. No es una sorpresa, no es una cosa extraña, es una cosa natural.
porque el que no entiende se burla del que entiende. Dice la Biblia, dice, sino gozaos, no os sorprendáis, no os coja de sorpresa, sino coged gozo de esta experiencia, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay un tiempo para el cristiano de estar en la tierra, y este tiempo lo ha tenido que pasar el cristiano de todos los siglos, de todas las generaciones desde Cristo hasta aquí, desde que vino el Señor hasta aquí. Y entonces, pero también hay una revelación de la gloria de Dios que ha de venir. Todo tiene su tiempo. El tiempo de la vida cristiana en este terreno, en este mundo, y el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Sois participantes, dice la Biblia, de los padecimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Los padecimientos de Cristo era la incomprensión de las personas inconversas, de los mismos judíos que no creían en Él, la persecución, el haberle condenado a muerte sin motivo. Estos eran los padecimientos de Cristo. Él quería y hacía el bien, pero muchos no lo aceptaban. Incluso aquellos que leían tanto la Biblia de aquel tiempo, el Antiguo Testamento, lo tenían como un falso maestro. Esto eran los padecimientos de Cristo, que haciendo el bien recibía mal pago por parte de las personas incrédulas, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él padeció, también nosotros tenemos que pasar por pruebas y por tribulaciones, y cuando Él venga en su revelación estaremos con gozo, porque habremos seguido al Maestro. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así ha sido la vida cristiana, siempre, porque el cristiano tiene su lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, el que sabe que es cristiano quiere mofarse, quiere burlarse. Pero dice la Biblia, si somos vituperados por el nombre de Cristo, no es que seas criticado porque no haces bien el trabajo, no es que seas criticado porque dices algo incorrecto, no, eres criticado o soy criticado por el hecho de seguir a Cristo, por el hecho de ser cristiano. Pero dice la Biblia que si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, es decir, soy feliz. Bienaventurado quiere decir feliz. Soy feliz porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí, sobre nosotros. Aleluya. Es el Espíritu de Dios el que revela en el corazón de los hombres el pecado, la justicia y el juicio. Y no están dispuestos, como yo tampoco estaba dispuesto antes de conocer al Señor, no estábamos dispuestos antes a reconocer nuestros pecados, a reconocer que hay una justicia celestial, a reconocer que hay un juicio. No estábamos dispuestos a reconocerlo. ¿Por qué? Porque queríamos escondernos, queríamos buscar excusas, como ahora hacen las personas que como nosotros antes, ahora están en el mundo. Pero el Espíritu Santo hace su labor. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Aleluya. Qué maravilloso que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de estos fuegos de prueba, que nos puedan sobrevivir y que nos sobrevienen a veces, podamos glorificar el nombre del Señor. Podamos ponernos en oración y pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a pasar por esta prueba. Que no paguemos a nadie mal por mal. Que podamos estar en el Señor bien con Dios, gozosos en Dios. Aleluya. Pero por vosotros es glorificado. Dice también el consejo del hermano Pedro, así que, o sea, como conclusión, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esto no tenemos que padecer estas cosas. Dios no quiere ni que seamos homicidas, ni ladrones, ni malhechores, ni que nos entremetamos en lo ajeno. Hemos de ser discretos, hemos de ser personas que quieren a los demás, que aman al prójimo como a sí mismos. Pero dice la Biblia, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. El padecer como cristiano es algo que nos debe ser de gozo, motivo de gozo, en el lugar donde estemos, en el trabajo donde estemos. No padecemos como ladrones, no padecemos como malhechores, padecemos por el simple hecho de seguir a Jesucristo, de no escondernos de la realidad de que somos de Dios. Y entonces, si esto produce en el prójimo nuestro, aquella persona que trabaja con nosotros, como a veces me ha pasado en mi trabajo, que parece que el hecho de ser cristiano les invite a blasfemar de Dios, les invite a decir palabras que no vienen al caso, palabras ofensivas contra Dios, simplemente por a ver cómo reaccionará esta persona que dice que es cristiano, para mortificarle, para ver si se revela, a ver qué hace. Si alguno padece como cristiano, dice la Biblia, no se avergüence. No es una vergüenza seguir a Cristo, es una gloria. No es una vergüenza seguir a Jesús, es un gozo. No es una vergüenza seguir a Cristo, es una victoria diaria, continua. Sino glorifica a Dios por ello. Gracias, Señor, porque tú me tienes en este lugar y aquí estoy para la gloria de tu nombre. Aleluya. Tú me has puesto aquí y aquí estaré hasta que tú digas lo contrario. Yo no me voy a ir ni me voy a afligir porque por estar yo aquí blasfemen contra ti, o digan malas palabras, o quieran de alguna manera ponerme nervioso. Yo no me iría de aquí, sino que estaré aquí para la gloria de tu nombre. Porque quizá entre alguno de ellos haya alguno que recapacite y después sea uno de tus hijos o de tus hijas. Como le pasó al ladrón que estaba al lado de Jesús. De los dos ladrones, los dos al principio estaban blasfemando, pero uno de ellos, al cabo del tiempo, de ver a Jesús sufrir, sin quejarse, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Dios sabe todo. Así que en el lugar donde Dios te ha puesto para trabajar o para estar en la familia que estés o para vivir allí, no es una casualidad. Dios lo ha hecho con un propósito. Aguanta firme allí hasta que Dios no te diga lo contrario. Porque Dios, si Él te ha puesto, Él te guarda, Él nos guarda. Y Él es todopoderoso para guardarnos a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio empieza por la casa de Dios, porque hay cosas en nosotros los cristianos que aún deben ser pulidas, que aún deben ser tratadas por Dios. Tenemos un carácter, tenemos una manera de ser que a veces no es totalmente agradable a Dios. A veces nos rebelamos por cosas, no tenemos la paciencia que debemos de tener. Y el Señor empieza para purificarnos, empieza para limpiarnos, empieza para hacernos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Aleluya. Dios nos lava como con jabón de lavadores, como dice la Biblia. Nos limpia para que podamos servirle adecuadamente. Y Dios puede emplear las pruebas, las tribulaciones, para hacernos dar cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí nos muestra el carácter de Dios. El carácter de Dios que es juez, que es disciplina, que es orden. Y si ese juicio empieza por nosotros, los cristianos, en este tiempo, por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no han querido coger la gracia de Dios, que no han querido aceptar la misericordia de Dios revelada en la venida de nuestro Señor Jesucristo para sufrir y morir por el pecador? ¿Cuál será el fin? La Biblia dice cuál es el fin. La Biblia dice que es el infierno. Nos lo dice la Biblia. El Señor no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al hijo que ama, el Señor lo disciplina, nos dice la Biblia. Al que Dios da mucho, también exige mucho. No deja por inocente al culpable. Y lo tenemos escrito en la Biblia en muchos puntos y en muchos pasajes. Y dice la Biblia, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, el justo se salva por medio de Jesucristo, pero tiene que pasar por pruebas y tribulaciones. Como dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que hay una puerta estrecha, que hay una senda estrecha para el cristiano, en la cual hay dificultad para pasar por allí. Pero es el camino que Dios ha dispuesto para que nosotros pasemos hasta llegar al cielo con Dios. Y Dios nos ayuda a pasarlo, porque Él mismo dice en su palabra, nuestro amado Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Oh, aquel que ha rechazado la gracia de Dios, aquel que no quiere aceptar a Cristo, aquel que tenga un hermano o una madre o un padre o un hijo que le haya anunciado el Evangelio y que él se haya burlado. Se piensa aquella persona que no hay Dios, se piensa aquella persona que no existe el juicio, se piensa aquella persona que no hay un juez que le va a juzgar. No es verdad, hay un juez que lo va a juzgar, hay un Dios que controla todo el universo. Aleluya. Y hay un día en el cual, si no se ha arrepentido de su pecado, tendrá que recibir el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, como dice la Biblia, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerá en un lugar horrible, en un lugar que es el basurero del universo, en un lugar donde están los ángeles caídos, donde estarán los ángeles caídos, en un lugar tremendamente horrible
y no por un día, ni por dos, ni por un año, ni por dos, sino por toda la eternidad, como nos dice la Biblia. Dios nos ofrece vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la perdición? La perdición es estar en un lugar donde no hay la bendición de Dios. Donde no hay la bendición de Dios, en un lugar maldito, que es el infierno. Dice así la Biblia, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí está la lucha del cristiano y de la cristiana. Aquí tenemos nuestra lucha. Los que padecemos, los que puedan padecer, los que padecen según la voluntad de Dios, porque todo lo que le sucede al cristiano y a la cristiana es porque Dios lo permite. Dios es soberano. Nadie hay más grande que Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es la solución de la tribulación para nuestra vida? ¿Cuál es la solución del padecer como cristianos? ¿Cuál es la solución cuando somos criticados sin razón? ¿Cuál es la solución cuando nos marginan sin razón? Nos critican sin razón solo por el hecho de ser cristianos. La solución es lo que dice la Biblia: encomienden sus almas a Dios, al fiel Creador, fiel. Él es fiel, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y hagan el bien, no hagan el mal. No se venguen por ellos mismos. No paguéis a nadie mal por mal. Hagan el bien. Si la persona que te critica te pide un favor, házselo. Si la persona que te ha ofendido te pide ayuda, y si puedes ayudarle, ayúdalo. Hagan el bien, no el mal. Aleluya. Y esta es la labor del cristiano, una de las labores principales del cristiano en este mundo antes de la venida del Señor. Pasar por en medio de las dificultades, por en medio de las tribulaciones, con la ayuda del Señor. Por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Dios y haciendo el bien. Aleluya. Para eso, hermanos, hermanas, necesitamos, como dice la Biblia, hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir, ¿verdad?, estos impulsos del viejo hombre que quiere vengarse, que quiere pagar mal por mal, que quiere devolver golpe por golpe. No, hermanos, nuestra misión es orar a Dios, presentarle las cosas al Señor, presentar nuestras almas a Dios y procurar con su ayuda hacer el bien al prójimo. Procurar con su ayuda ayudar a los demás, en cuanto Dios nos muestre la ayuda que debemos dar. Aleluya. Este es el consejo de nuestro amado hermano Pedro. Y este es el consejo también de Dios, porque esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de la Biblia, de la Escritura. Aleluya. Haremos bien, hermanos y hermanas, todo aquel que escuche esta palabra, haremos bien en obedecer a Dios. Porque el Señor sabe pagar bien a quien bien le sirve. El Señor tiene sus tesoros de gozo. El Señor tiene sus tesoros de paz. Aleluya. Por mucho que te puedan ofender, nadie te podrá robar la paz de Dios si tú estás bien con Dios. Aleluya. Por mucho que te quieran ofender, nadie podrá turbarte ni quitarte el gozo de Dios. Lo importante es que estemos bien con Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Aleluya. Si así lo hacemos,
Este es un consejo, esta es una medicina que puesta a la práctica nos ayudará en todas las dificultades y en todos los problemas que podamos tener en esta tierra. Aleluya. Saldremos victoriosos, saldremos con nuevas experiencias, saldremos con nueva sabiduría. Aleluya. Saldremos con la capacidad de poder aconsejar a nuestros hermanos y hermanas que siguen también el camino del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor. Pues hermanos y hermanas, hasta aquí la palabra del Señor. Espero que el Señor nos siga bendiciendo. Amén y amén. Gracias al Señor. Amén.